Doy gracias al Señor, hermanas, hermanos, quienes saludan es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, en Isidro Casanova. Gracias le digo al Señor por haber llegado, un poquito tarde, pero no hay nada más lindo que tomar unos matecitos con la hija de uno. Estuve tomando unos mates con ella y bueno, hablando un ratito que eso me alegra mucho el corazón, poder hablar con mi hija. No es que no hablamos nunca, sino que ella está muy ocupada muchas veces y no nos vemos y bueno, por eso me atrasé. Gracias le digo al Señor, un abrazo a todos los hermanos, a la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, a la Iglesia que está en Bolivia, del pastor Juan Tiquiboco, a la Iglesia que está en Misiones, del pastor Jorge Gamarra, a la Iglesia de nuestro hermano Dante, el Señor le bendiga grandemente la vida de él, al hermano Gustavo, a la hermana Lili, Señor le bendiga a cada hermano, a la hermana Mari del Mirador, y bueno, y a todos los hermanos que siempre nos escuchan y nos, de alguna manera nos ayudan a que la palabra de Dios corra y sea escuchada por muchas personas. Ustedes saben que nosotros somos una iglesia misionera y bueno, siempre el afán, el deseo que Dios pone en el corazón de nosotros es llevar la palabra que fue desde el comienzo, del evangelio que fue desde el comienzo. Porque el evangelio que es del principio no se conoce, no, se conoce un evangelio diferente. No es que el evangelio que se predicó durante tantos años y que ha formado iglesias y que han formado denominaciones, no es que sea un evangelio, ¿cómo diríamos? Un evangelio de alguna manera que no es bíblico. Sí es bíblico, por supuesto, pero el evangelio que es desde el principio no comienza en el pesebre. El evangelio que era del principio comienza en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí en Mateo capítulo 26, versículo 26 hasta el 28, el Señor estando comiendo la última Pascua con sus discípulos, le dice, tomad y comed de este mi cuerpo, que por vosotros he entregado. Y por otro lado le dice, tomad y bebed, esta es mi sangre que del nuevo pacto que es derramada por todos vosotros, ¿no? Entonces la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo se sella un nuevo pacto. Y bueno, sabemos que ese nuevo pacto empieza en la cruz. Entonces el evangelio de la cruz se le fue revelado al apóstol Pablo para los gentiles. El nuevo pacto o el viejo pacto llegó hasta Juan el Bautista, porque la ley llegó hasta Juan nada más. Después vino Jesús, Manuel con nosotros, y él vino a establecer el reino de Cristo vino a establecer él. Bueno, y estuvo casi 3 años tratando de establecer el reino acá en la tierra, pero ellos desecharon al rey, lo crucificaron y lo entregaron en las manos de los gentiles, los cuales lo mataron. Entonces el reino no salió, pero Jesús ya había derramado su sangre en la cruz y ahora viene un nuevo pacto, un nuevo testamento, y este nuevo testamento, este nuevo pacto, tiene un nuevo sacerdocio, y este sacerdocio no muere como los sacerdotes del antiguo pacto que morían y eran reemplazados por otros sacerdotes. Este sacerdote vive para siempre, y cuando hay un sacerdote nuevo hay una ley nueva. Y la ley que nosotros tenemos ahora no es la ley de las obras, sino que es la ley de la fe, conforme dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo 27. Es maravilloso entender el nuevo pacto. Tenemos que introducirnos en el nuevo pacto. ¿Quién puede meterse en el nuevo pacto? Todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos aquellos que han tenido un nuevo nacimiento. Todos están invitados al nuevo pacto. La cruz quedó detrás de nosotros. La cruz no está delante de nosotros.
No, nosotros ya hemos pasado por la cruz. No, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Nosotros hemos entrado, porque la puerta es la cruz. Nosotros entramos, por la fe hemos entrado, y ahora estamos del otro lado de la cruz, y delante de nosotros está el reino. Está el reino de la gracia, está el reino donde Jesús va a casarse con la iglesia y muchas cosas más. Entonces el Evangelio del principio, que fue desde el principio, dejó atrás al viejo pacto. Ahora el nuevo pacto. El viejo pacto fue sellado con sangre de animales, ¿no? De ovejas, de corderos. Pero el nuevo pacto es sellado por medio de la sangre también, pero por medio de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. En el nuevo pacto no hay condenación en el nuevo pacto, fíjese. En el viejo pacto hay condenación, porque maldito es todo aquel que no permaneciere en lo que la ley demandaba, era maldito. Pero en el nuevo pacto no. En el nuevo pacto no hay condenación, porque ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Y nosotros estamos en Cristo, por la fe estamos en Cristo. Y entonces ya Dios no nos puede juzgar como pecadores, porque ya hemos sido juzgados como pecadores en la persona de Cristo. Entonces Dios no nos puede juzgar como pecadores nunca más, sino que ahora Él nos ve como hijos, nos ve como personas santas, justas y perfectas. Eso no nos da a nosotros, no nos abre la puerta para pecar o para vivir en la carne, porque si pecamos, entonces no hemos recibido a Jesucristo como Señor. Es decir, si practicamos el pecado, el Hijo de Dios no puede practicar el pecado porque la vida de Dios que está en Él le va a llevar a no hacerlo, ¿no? Porque ahora somos guiados por el Espíritu y no por la carne. Y bueno, hay tantas cosas ahí en el nuevo pacto, y el Evangelio del nuevo pacto es lo que va a surgir. Esto no lo detiene nadie, no lo puede detener absolutamente nadie. Ni el hombre más poderoso del mundo, ni la denominación más grande de la tierra puede detener el Evangelio que se viene ahora, que es el Evangelio del nuevo pacto, donde va a generar hombres y mujeres que van a manifestar la vida de Dios, ¿no? Y cuando todo eso sea una realidad acá en la tierra, porque el Evangelio del nuevo pacto va a llenar la tierra, todo el mundo que cree en Jesucristo va a poder, ¿no?, a manifestar la vida de Dios a través de la enseñanza, de la doctrina que trae el nuevo pacto, dada al apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, estamos muy gozosos, muy alegres por esta apertura que Dios está haciendo a través del conocimiento y de la iluminación de la palabra. Vamos a detenernos un poco. Déjenme tomar un poco de agua, que estoy un poco embalado. Entonces, como le venía diciendo, amados, nosotros somos una iglesia misionera. ¿Y cuál es nuestra misión? Es dar a conocer este Evangelio de la Gracia. Y ya hemos empezado a viajar, no desde ahora, sino desde hace bastante tiempo, llevando el Evangelio de la Gracia a lugares donde no lo conocen, donde los hermanos fueron adoctrinados, enseñados conforme al Evangelio del Reino. Bueno, el Evangelio del Reino está más cerca de la ley que el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia no está cerca de la ley, sino que está separado de la ley. Aunque no desechamos la ley, porque la ley, dice el apóstol Pablo, la usamos legítimamente, porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, entonces nosotros como iglesia misionera nos dedicamos a llevar el Evangelio que el Señor nos ha mostrado por medio del apostolado, y vamos a todos los lugares donde podamos ir, ¿no? Este Evangelio empezó a predicarse en la provincia de Misiones. Ahí estamos predicando, bendiciendo a los hermanos. Nunca vamos a confrontar ni a pelearnos con nadie. El Señor bendiga al pastor Alonzón, a su iglesia en Misiones.
al pastor Jorge Gamarra también, el Señor bendiga grandemente, al pastor Richard, el Señor bendiga grandemente, a todos los hermanos que componen el ministerio de la iglesia del pastor Alonso, le bendecimos también. Y bueno, y queremos ir a varios lados más. Queremos ir al Chaco, queremos ir mire, de allá de Salta hasta lo último que hay acá para este lado del sur, si es posible a las Islas Malvinas. A todo lado donde el Señor nos mande, nosotros vamos a ir con la ayuda del Señor. Y por eso, como iglesia misionera, le queremos hacer partícipe a usted que nos escucha, de poder también ser parte de este campo misionero que nosotros llamamos, de este evangelio que nosotros predicamos. Y si usted puede o quiere colaborar con ropa, con calzado, con abrigo, con sábanas, frazadas, lo que usted pueda, lo que usted ya desechó, que creció, bueno, usted pueda colaborar con esta obra misionera. Nosotros siempre estamos enviando por no me acuerdo cómo se llama, el envío que nosotros hacemos desde acá de Isidro Casanova, que hay una casa que envía todo lo que juntamos, nosotros lo mandamos a las provincias, o si no, vamos directamente nosotros en nuestro viaje y lo llevamos nosotros personalmente. Estamos esperando que Dios provea un vehículo para que nosotros podamos llevarlo personalmente, pero vía cargo creo que se llama. Lo mandamos por vía cargo y ellos lo llevan, y entonces ahí hay un hermano que lo retira y bueno, y ahí le llega la ayuda a los hermanos. Si usted quiere colaborar con este proyecto del campo misionero, usted pueda comunicarse con nosotros. Ya le hice la invitación el otro día a los hermanos para que puedan colaborar. No sé si me traje los anteojos. Discúlpeme un minuto, vamos a pasar un tema musical y enseguida venimos. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria. Amén, hermanos amados. El teléfono con el cual ustedes pueden comunicarse para colaborar con la obra misionera es el 11 59 12 23 37. 11 59 12 23 37. Ese es un teléfono que usted puede comunicarse. También puede comunicarse al teléfono, ya le digo, hermano, estoy haciendo mal las cosas, por eso no me sale. Si no, puede comunicarse también al teléfono 11 31 67 52 36. 11 31 67 52 36. Bueno, esos son los teléfonos. Si usted quiere colaborar con este proyecto que nos entusiasma en hacer, estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo en los lugares donde nosotros vamos a predicar el Evangelio, cómo las personas no abren su corazón y quieren conocer más,
quieren escuchar más, ¿no? Y bueno, entonces necesitamos preparar misioneros, necesitamos preparar a hermanas y hermanos que quieran dedicar su vida al Señor, porque el trabajo del misionero es un trabajo de 24 horas, los 365 días del año. Es una vida, es un trabajo, es un oficio, ¿no? Que es exclusivamente para el Señor. Y el misionero, la misionera, tiene que ser un matrimonio, un hombre, puede ser un hombre solo también, una hermana va a ser difícil, que tenga el llamado para poder predicar el Evangelio que fue desde el principio. Antes esa persona tiene que ser preparada por el Evangelio, por el apostolado de Pablo, ¿no? Tiene que recibir la instrucción, la enseñanza. Eso se calcula más o menos 1 año y medio que pueda durar la enseñanza, y después sí ya va a estar preparado para ir a llevar la palabra del Evangelio del principio del nuevo pacto a todas las personas que necesitan recibirlo. Bueno, doy gracias al Señor. Gracias al Señor. Vamos a ir directamente a la palabra. Me estoy retrasando en eso. Y hoy empezamos, creo, con el capítulo, estamos viendo el libro de Romanos. Antes vamos a hacer una oración, hermano, hermana. Señor, estoy ante tu presencia en esta hora para pedirte el respaldo a mi vida. Señor, que uses tu palabra, engrandécete a ti mismo por medio de tu palabra, que tu nombre sea bendecido y que tu palabra sea enviada para aquello que es necesario que se haga, Señor. Señor, opera a través de tu Espíritu en los corazones, en las vidas, y Señor, produce, Señor, confirmación por medio de prodigios, milagros y diversas maravillas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo 8 de Romanos. Acuérdese que veníamos del capítulo 7, ¿se acuerda? Entonces, fíjese. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Vio? La ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La palabra ley acá es traducido poder. Entonces deberíamos leer, porque el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. ¿Vio? Y eso nosotros, ¿por qué se escribe acá en este capítulo eso? Porque venimos del capítulo 6. ¿Vio? ¿Dónde fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte? Del poder del pecado. Vamos a leerlo de nuevo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado. No del poder, dice de la ley del pecado. Entonces, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Vio? No del poder del pecado, sino de la ley del pecado. Quiere decir que el pecado era como una ley, era un poder, ¿no? que nos tenía sujeto a nosotros. ¿Cómo nos tenía sujeto el pecado? Por medio de un poder, de una ley, y de la muerte. ¿Qué nos liberó de la ley del pecado y de la muerte? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es decir, la vida que nosotros hemos recibido, que es la vida de resurrección, la vida del Padre, porque ahora nosotros por medio de la gracia aprendimos que lo resucitó a Cristo de entre los muertos fue la supereminente grandeza de Dios, del poder de Dios. ¿Dónde dice eso, pastor? Vamos a leerlo ahí en Efesios, en el capítulo 1 de Efesios. Pablo está orando por nosotros, por la iglesia, para que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos. Y dice en el versículo 18, alumbrando vuestros ojos del entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros,
los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitando de los muertos y colocándola a la diestra en los cielos. Quiere decir que la supereminente grandeza de su poder, ¿no?, para con nosotros, los que creemos, esa supereminente grandeza de su poder ahora está en nosotros. Esa supereminente grandeza de su poder obró en Cristo, dice, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos. Y esa supereminente grandeza de su poder, ¿qué era? Era la vida del Padre. Dios usó su misma vida para resucitar a su Hijo. Usó todo su poder para resucitar a su Hijo de entre los muertos, para resucitarlo, porque Jesús había descendido a la parte más profunda de la tierra, al infierno mismo. Y la muerte lo quería retener a Jesús, y no solamente la muerte. A Jesús lo quiso retener el diablo, y no solamente el diablo, sino los demonios y principados. Todos lo querían retener a Jesús para que no resucitara. Entonces el Padre usó la supereminente grandeza de su poder. Entonces con esa vida del Padre el Hijo fue resucitado. Y nosotros fuimos resucitados juntamente con Él, dice. Fuimos resucitados juntamente con Cristo. ¿Con qué vida hemos sido resucitados? Con la vida del Padre. Por eso, el Hijo no puede nunca más relacionarse con el pecado por el Espíritu de su santidad. El Espíritu es la vida del Padre. El Espíritu de su santidad del Padre. Él nunca más puede relacionarse con el pecado. Por eso Él no puede venir a morir nunca más por los pecadores. Él ya murió una vez, como lo leímos en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 11. Él murió una sola vez, ¿no?, por los pecados del mundo entero, para salvar al mundo entero. Y ahora no puede volver a hacerlo, porque en Él habita el Espíritu de su santidad, el Espíritu del Padre. La vida del Padre habita en Él. Esa vida es la vida que está en Cristo. Esa vida nos fue dada a nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y esa vida nos hizo libres del poder del pecado, ¿no? Acá no está hablando del Espíritu Santo, sino que está hablando de la vida que hemos recibido, de la supereminente grandeza de su poder que nosotros hemos recibido. Esa vida nos hizo libre a nosotros del poder del pecado. Es decir, que el pecado tenía poder sobre nosotros, porque nosotros teníamos una vida caída, era la vida de Adán, la vida de nuestro primer padre, una débil vida teníamos. Pero ahora que hemos creído y hemos resucitado entre los muertos, cuando Cristo resucitó de los muertos, nosotros también hemos resucitado de los muertos, pero no con la vida vieja que teníamos, sino con una vida completamente nueva. Es la vida de resurrección, es la vida del Padre. Entonces dice ahí en Romanos capítulo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, la vida del Padre, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, así como el Padre lo liberó al Hijo del poder de la muerte y del poder del pecado, porque Él cargó con el pecado de todos nosotros. Así nosotros fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte por medio de la vida del Padre que está en Cristo. La vida se llama la vida de resurrección. La supereminente grandeza de su poder nos liberó a nosotros y a Cristo del poder del pecado. Fíjese qué hermoso, hermano. Fíjese, ahora que hemos sido liberados de la supereminente grandeza, ahora que hemos sido liberados del poder del pecado por medio de la supereminente grandeza de su poder, entonces ahora sí podemos vivir en el Espíritu. Entonces, ¿cómo eso se hace una realidad en nosotros? Por medio de la fe. Tenemos que creer que hemos muerto, como veníamos, ¿se acuerda que veníamos de Romanos capítulo 6? Que hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Dice. Entonces nosotros hemos muerto. ¿Cómo sabemos que hemos muerto? Por la fe. Creemos que cuando Cristo murió, nosotros morimos, nuestro viejo hombre murió con Cristo. Porque Cristo llevó a la muerte al viejo hombre, no al nuevo hombre. El nuevo hombre resucitó para novedad de vida. Para una vida resucitó, ¿no? Ahora se manifestó el nuevo hombre, no vamos a decir resucitó. Se manifestó el nuevo hombre ahora en nosotros.
Ahora, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me liberó de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y eso para qué? Para que nosotros ahora vivamos en el Espíritu. Ahora vamos a vivir en el Espíritu. En el versículo 3 dice, porque lo que era imposible a la ley, porque la ley demandaba, ¿a quién? A aquellos que estaban bajo la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Vio? La ley le mandaba, pero la carne no podía cumplir la ley. La ley demandaba al hombre que estaba en la carne. Entonces, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza, porque Él era hombre igual que nosotros, pero sin pecado, nosotros no. Nosotros teníamos el pecado en la carne, pero Cristo no. En semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, cuando Él condenó al pecado en la carne, cuando Él cargó sobre sí mismo el pecado de todos aquellos que creemos. No, porque el pecado de aquellos que todavía no creen todavía está sobre ellos. Pero usted que creyó en Jesucristo, los pecados ya fueron llevados por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, fíjese todo lo que se tenía que hacer, ¿no? La redención, eso habla del mensaje de la redención. Todo lo que tenía que hacerse para que nosotros pudiéramos vivir en el Espíritu. Porque antes nos enseñaban que nosotros teníamos que vivir en el Espíritu con ayuno y oración. Pero ignorábamos completamente lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Fíjese que para que nosotros pudiéramos vivir en el Espíritu, Cristo tenía que llevar en su cuerpo, ¿no?, los pecados de todos nosotros y tenía que destruir al pecado. Y ahora nosotros teníamos que resucitar con una nueva vida. Cuando Cristo resucitó, lo hemos hecho. Teníamos que resucitar con una nueva vida para poder vivir en el Espíritu. Es decir, que para que nosotros podamos vivir en el Espíritu hubo una obra que Cristo hizo. Nosotros no podemos vivir en el Espíritu obrando nosotros. No es el ayuno y la oración lo que nos va a llevar a nosotros a vivir en el Espíritu. A nosotros lo que nos lleva a vivir en el Espíritu es la vida que hemos recibido. Tenemos que darle lugar a esa vida. Cuando esa vida se manifiesta en nosotros, es decir, la vida del Padre, la vida de resurrección, esa vida se va a dejar conducir por el Espíritu. Y el Espíritu va a conducir a esa vida. ¿Entiende? Tenemos que hacerlo con sabiduría todo esto. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Ahora que entendemos, ¿no?, que nosotros podemos vivir en el Espíritu no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre para siempre, hermano. No es motivo de alegría, no es motivo de alabanza, no es motivo de que vayamos a nuestras reuniones y le alabemos y le glorifiquemos. Por supuesto que sí, hermano, porque nosotros nunca hubiéramos alcanzado a vivir en el Espíritu si Cristo no hubiera obrado en Él mismo, ¿no?, la santificación. Él llevó en su propio cuerpo todo lo que impidía que nosotros vivamos en el Espíritu. ¿Qué llevó Cristo en su cuerpo? Él llevó nuestro cuerpo de pecado. Él llevó la vida de Adán que estaba en ese cuerpo de pecado. Él llevó el pecado que estaba en ese cuerpo de pecado. Él hizo todo para que nosotros vivamos en el Espíritu. No, usted tiene que creer todo, no hacer todo. Nosotros tenemos que creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y lógicamente que vivir en el Espíritu significa vivir en oración. Vivir en el Espíritu también significa ayunar. Vivir en el Espíritu también significa orar. No, pero eso porque vivimos en el Espíritu, no para vivir en el Espíritu. Ahora fíjese lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 4 de Romanos. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Vio que la justicia de la ley, ¿qué era? La justicia de la ley se alcanzaba por medio de los mandamientos. Uno tenía que cumplir los mandamientos de la ley y entonces uno alcanzaba la justicia que era por la ley. Pero como dice el versículo anterior, por cuanto nosotros éramos débiles por la carne, nosotros no podíamos alcanzar la justicia de la ley porque éramos débiles por la carne.
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, no dice por nosotros. Es decir, que nosotros no podemos cumplir los mandamientos, sino que los mandamientos se tienen que cumplir en nosotros. No desechamos los mandamientos, por el contrario, nosotros estamos a favor de los mandamientos. La gracia, ¿no? Hablando de la gracia no está en contra de los mandamientos, estamos a favor de los mandamientos. Pero esos mandamientos nosotros no los podemos cumplir, sino que ellos se cumplen en nosotros. Cuando los mandamientos de la ley se cumplen en nosotros, entonces podemos manifestar la justicia de Dios. Podemos manifestar una vida diferente a la que manifiesta el mundo, no una vida de pecado, sino una vida en santidad. Dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, ahí está otro secreto. Para que nosotros podamos cumplir, para que la ley se pueda cumplir en nosotros no tenemos que andar en la carne, porque si andamos en la carne, la justicia de la ley no se va a cumplir en nosotros. ¿Cuándo se cumple la justicia de la ley en nosotros? Cuando andamos en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es andar conforme a la palabra de Dios nos enseña. ¿No? Andar en la doctrina, en la enseñanza. Fíjese lo que hemos leído la semana anterior, en el capítulo 6, versículo 19 creo que es, y dice así: humanas cosas digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora tenemos que presentar nuestros miembros, nuestros brazos, nuestras orejas, nuestros ojos, nuestras piernas, todo para servir a la justicia. Aún los miembros más íntimos que tenemos nosotros, tenemos que presentarlo para servir a la justicia. Fíjese, es increíble esto. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros eso? No, por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libró del poder del pecado, que nos liberó. Ese Espíritu de vida en Cristo Jesús nos liberó del pecado. Nos liberó del pecado y de la muerte. Entonces, para que nosotros no se manifieste en nosotros el poder del pecado, tenemos que considerarnos muertos al pecado, que eso habla el capítulo 6 de Romanos, y tenemos que considerarnos vivos para Dios, que también habla el capítulo 6, versículo 6. ¿No? Así también ahora. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Todo esto es fe. Todo esto se alcanza por la fe. Pero volviendo a Romanos 8:4, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos. Una vez que nosotros llegamos al capítulo 8, ya nosotros no andamos más en la carne. Aunque la carne está en nosotros no estamos en la carne. ¿Dónde estamos? En Cristo. Estamos en el Espíritu. Entonces somos guiados por el Espíritu. Y el Espíritu nunca nos puede llevar a vivir en la carne, sino que el Espíritu nos lleva a vivir en el Espíritu, es decir, en la palabra de Dios. Por eso necesitamos el Espíritu Santo también, el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos capacita, que nos da poder para ser testigos de que somos una nueva creación. Esto es maravilloso, hermano, es precioso poder entenderlo. Este es el Evangelio que fue desde el principio y que nos enseñó. Nos enseñó a la iglesia, como a los jóvenes de la iglesia. Nosotros también fuimos jóvenes y nosotros no teníamos la enseñanza de cómo vencer los deseos de la carne. Cómo vencer las concupiscencias de la carne. No teníamos enseñanza bíblica. Nos decían, usted tiene que ayunar y orar, y todo bien mientras que ayunábamos y orábamos, porque nos encerrábamos en una pieza o en un sótano, y ahí nos poníamos a orar 15 días, 20 días, 10 días, y lógicamente que la carne no se manifestaba allí. Pero una vez que salíamos de ese encierro, ahí la carne empezaba la codicia, ¿vio? La concupiscencia de la carne, miraba esto, miraba lo otro, y lo deseaba. Pero y cuando eso se manifestaba en nosotros no sabíamos qué hacer.
Y entonces, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a ayunar y orar toda la vida. Y entonces, ¿cuándo vivimos? ¿Cuándo servimos a Dios? Ahora, la gracia nos enseña cómo. Y la enseñanza, para terminar con los deseos de la carne, la gracia, para terminar con las concupiscencias de la carne, está en el capítulo 6 de Romanos. Y ahora, en el capítulo 8 de Romanos, nos lleva a vivir en el Espíritu. Fíjense, hermano, qué maravilloso, ¿no? Qué precioso eso. Que podamos nosotros, que en nosotros se pueda cumplir la justicia de la ley, ¿no? No por nosotros, sino que en nosotros se pueda cumplir la justicia de la ley, ¿no? Más conforme al Espíritu, conforme a la palabra. Porque dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en vosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Cuando dice Espíritu, acá está en minúscula. Entonces, ¿a qué se refiere? No se refiere al Espíritu Santo aquí en este versículo. Se recibe a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo leemos? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme a la palabra de Dios, al Espíritu. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Nosotros tenemos que andar conforme a la palabra, a lo que la palabra nos enseña. Fíjese lo que, volviendo ahí a Romanos capítulo 6, en el versículo, no sé si es en el 16, en el 17, pero gracias a Dios que aunque era siervo del pecado, habéis obedecido o creído, habéis creído de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado o sois entregado. Es decir, que nosotros tenemos que aceptar la palabra, el Espíritu, tenemos que aceptarlo como está escrito en la Biblia, como el apóstol Pablo nos enseña, como fue enseñado desde el principio. ¿Por qué muchos hermanos sinceros, pastores, ancianos, evangelistas que amaron a Dios con todo su corazón, cayeron en pecado? Porque no fueron adoctrinados conforme a las enseñanzas del apóstol Pablo, conforme a las enseñanzas del Cristo resucitado. Cuando nosotros somos instruidos en la palabra de Dios, en el Evangelio de la Gracia, es muy difícil que caigamos en una falta tan grande. No digo que no se puede caer. Se puede caer, porque muchas veces muchos dejan la gracia para vivir en la carne. Bueno, pero ese es otro tema. Vamos a seguir con el versículo 6. Espero que miro en la hora porque ya llegué tarde. Tengo todavía unos minutos. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. Pero nosotros no vivimos conforme a la carne, porque si decimos que vivimos conforme a la carne, entonces estamos diciendo que estamos cediendo a las concupiscencias. ¿Y qué quiere la carne? Fíjese lo que dice ahí en Gálatas, en el capítulo 5, verso 17. Creo que es el 17. Dice, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra. Las cosas del espíritu y las cosas de la carne se oponen. Para que no hagáis lo que quisierais. Lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7. Creo que está en el versículo 15, ¿no? Entonces dice, porque no hagáis lo que quisierais. Mas si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios. Los que viven conforme a la carne, entonces, ¿qué hacen? Adulteran. Que son adulterios, fornican, ¿no? Practican toda inmundicia, disolucionan, y son idólatras, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, banqueteo, y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio o amonesto, como ya lo he amonestado antes, que los que hacen tales cosas, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Pero fíjese, hermano, nosotros no vivimos conforme a la carne, porque los que viven, no se está hablando de nosotros, está hablando de aquellos que viven conforme a la carne, pero nosotros no vivimos conforme a la carne. Nosotros vivimos conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, las cosas que son de la carne se ocupan, dice. Más los que conforme al Espíritu,
conforme a la palabra de las cosas que son del Espíritu. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Como dice ahí en Gálatas 5:22, volvamos un poquito a Gálatas, porque ahí está la carne y el Espíritu, ¿vio? Ahí 5:22 de Gálatas dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, eso practicamos, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y con sus concupiscencias. Y si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no seamos codiciosos de vanas glorias. Bueno, y todo eso usted lo puede seguir leyendo. Entonces, fíjese, hermano amado, usted se tiene que posicionar. ¿No? ¿Dónde está usted? ¿Usted está en la carne o está en el Espíritu? Y por la fe yo estoy en el Espíritu, y entonces por la fe la carne está muerta. La carne ya no vive en nosotros, o nosotros no vivimos en la carne. Perdón, la carne sigue viviendo en nosotros porque si no estaríamos muertos. Nosotros no vivimos en la carne. Ahora dice en el 6, porque la intención de la carne es muerte. No, la intención de la carne, ¿cuál es la intención de la carne? Es muerte. No, ella quiere producir muerte a nosotros. ¿Para qué? Para que no seamos testigos de Cristo, para que nosotros no seamos testigos de que somos una nueva creación y que Dios vive en nosotros. Entonces la carne trata de manifestarse para que nosotros muramos antes de tiempo, porque la paga del pecado es la muerte, hermano, sea para el inconverso y para nosotros también es. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu es vida y paz, ¿no? Entonces fíjese la intención. ¿Cuál es la intención del Espíritu? Que nosotros vivamos 120 años, que vivamos 80, 90 años, manifestando la vida del Espíritu, ¿no? Hasta que el Señor nos lleve con Él y podamos estar siempre con Él. Entonces dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. ¿Vio? Es enemistad, los que viven conforme a la carne se hacen enemigos de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí vamos a terminar, hermanos amados. Esto es maravilloso poder entender. Esto es el Evangelio de la gracia, el Evangelio desde el principio, el Evangelio del nuevo pacto. Hay un Evangelio que se enseñó que no pertenece al nuevo pacto. Hay un evangelio que se enseña que pertenece al reino de Dios, al reino de Cristo, perdón, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un evangelio que predicaron los 12 apóstoles, pero el evangelio que a nosotros nos corresponde, Dios nos ha levantado a nosotros un apóstol, que es el apóstol Pablo, y en él está el mensaje para la iglesia, y la iglesia que realmente quiere, ¿no?, vivir largos días sobre la tierra. La iglesia que quiere darle gloria al Señor, la iglesia que quiere manifestar el poder del Espíritu Santo, ¿no? Es la iglesia que va a aceptar el apostolado. ¿Quién es su apóstol? Muchos tienen a Juan como apóstol, otros tienen a Pedro como apóstol. Y bueno, pero el apóstol que Dios nos dio a nosotros, la iglesia, es el apostolado de nuestro amado hermano Pablo. Y está en cada uno recibirlo. Yo le predico la verdad, hermano, porque está en la palabra de Dios. Fuimos privados de la verdad. ¿Cómo fuimos privados? El diablo nos puso uno contra otros, peleándonos entre nosotros, ¿no? Y tratando de ser uno más grande que otro, o más importante que otro. Y estuvimos años haciendo eso. Pero ahora el Señor nos dio la victoria. Ahora el Señor nos dio la victoria sobre nuestra propia carne, sobre nuestra propia alma no santificada. Y ahora podemos hablar la verdad. Les mando un abrazo, hermanos, a cada uno de ustedes. Espero que puedan suscribirse a nuestro canal y compartir esta palabra con los conocidos que ustedes tienen en los celulares. Así la palabra de Dios corre. Vamos a hacer una oración. Usted ponga su mano o ponga su fe, por así decirlo, para su sanidad. Vamos a orar por las personas que están enfermas. Vamos a orar exclusivamente porque usted que está enfermo, que tiene una enfermedad que los médicos no pueden curar, y de esa manera la palabra que yo he hablado se va a confirmar.
en su vida. Aunque la palabra siempre se confirma por la fe de cada uno de nosotros. Pero Dios hace milagros todavía. Vamos a orar, ¿qué le parece? Incline su rostro y vamos a orar. Señor, estoy delante de tu presencia. Señor, he venido con la verdad a predicar a las personas que están oyendo en la radio. Señor, venimos y oramos por los enfermos. Señor, aquellos que tienen enfermedades incurables. Aquellos, Señor, que están sufriendo, Señor, mucho en su cuerpo físico. Yo te ruego, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que tú estés sanando en aquellas personas que están escuchando este programa, que estén siendo sanadas de toda enfermedad, de todo dolor físico, que sean completamente libertados, Señor, de todo tipo de enfermedad. Señor, si hay un espíritu inmundo, ¿no?, en sus cuerpos que los mantiene enfermos, reprendemos en el nombre de Jesús. Reprendemos y deshacemos todo trabajo de hechicería, de brujería, de espiritismo, todo trabajo de magia roja, negra, la que sea. Deshacemos toda obra del mal en el nombre de Jesucristo, por medio de su poder. Señor, deshacemos y declaramos sanidad en aquellas personas que han creído y las que no han creído, Señor, para que crean, también los declaramos libres de toda opresión del diablo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora lo único que usted tiene que creer, que hacer es creer. Usted tiene que creer que está sano. Y por más que el diablo quiera hacerle sentir un dolor, usted diga, yo estoy sano, Jesucristo me sanó. Amén, hermano, el Señor les bendiga. Nos vamos a estar encontrando el día viernes de 9 a... Perdón, hoy es día lunes. El día lunes de 11 a 12 del mediodía en la radio. Después ustedes ya conocen el día lunes de 9 a 8, de 9 a 10 de la mañana estamos en el programa de Facebook. Un abrazo. Las reuniones tenemos los días en la iglesia, los días domingos de 19 en adelante a la tarde, y los días domingos tenemos de 10 de la mañana hacia adelante, Dios sabe. Bueno, hermanos, los esperamos a todos y que el Señor les bendiga. Amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió.